cómo leer la Biblia. Y yo pienso que esa es la clave. Lo tienes que hacer con humildad porque tú quieres aprender. Lo quieres hacer con humildad porque si tú agarras la Biblia y la lees con soberbia y no estás dispuesto a aplicar lo que dice, no te va a servir para nada. Así que tú tienes que hacerlo con humildad para comenzar. Ahora, estudiar la Biblia de una forma, de una perspectiva cristocéntrica, yo creo que es el lado más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cristocéntrico? Cristocéntrico, como la palabra está formada de Cristo, y céntrico literalmente es enfocándonos y poniendo a Cristo en el centro de todos. Así que esas son las dos herramientas principales que te voy a dejar el día de hoy y casi que ya pudiéramos terminar, irnos a disfrutar nuestro día con humildad y de una perspectiva cristocéntrica. Pero ahora yo te voy a explicar por qué me nació en el corazón repetir este mensaje. Es un poco diferente hoy, pero por qué me nació en el corazón estarlo compartiendo tal vez cada 2, 3 años. Porque en el nombre de la Biblia se han cometido muchas guerras en el mundo, muchas barbaridades en el nombre de la Biblia. En una mano han llevado la Biblia y en la otra han llevado la espada. Han conquistado países. Las cruzadas que se dieron allá por 1096 al 1291, literalmente fueron guerras impulsadas por la iglesia para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Tú podrías decir, pues es algo que se necesitaba que hacer, pero en esa ocasión utilizaron pasajes del Antiguo Testamento para crear esta visión errónea, justificada a través de la Biblia en el nombre de Cristo, a pesar de que Cristo, Él nos invitó a amar a nuestros enemigos. Muchas personas murieron en esto. La Inquisición es algo que pasó en la iglesia, especialmente en España, donde se persiguió, se torturó a quienes consideraban herejes por mala interpretación una vez más, utilizando pasajes como los que están en Deuteronomio 13, donde dice que tenemos que destruirás el mal de en medio de ti. Y estaban obligando literalmente a las personas y los torturaban para que recibieran a Cristo. Imagínate ahora en el 2025 si nosotros a la hora de ir a evangelizar anduviéramos torturando gente para que creyeran en Cristo. Eso es algo impensable, pero es algo que históricamente aconteció por una mala interpretación de la Biblia, por aplicarla de una forma errónea. La esclavitud en América y en Europa en los siglos 18 y 19, desde el 16, desde el siglo XVI hasta el 19. Cristianos europeos y americanos usaron la Biblia para justificar la esclavitud de africanos. La mala interpretación se citaba textos de Efesios donde dice que esclavos obedecer a vuestros amos. O sea, literalmente ese pasaje tenía un contexto diferente. En ese tiempo, cuando se escribió, todavía habían esclavos. No quiere decir que la Biblia justifique que está bien tener esclavos. Entonces, ignoraron pasajes como Gálatas 3:28, donde dice, ya no hay esclavos ni libres, porque todos sois en Cristo Jesús. Solo interpretaban lo que les convenía. Así que utilizando la Biblia, aquí en América y en Europa, hubo mucha esclavitud. Y ahora en el 2025 sabemos que eso es erróneo totalmente. La colonización de América en el siglo XV hasta el XIX, conquistadores europeos, especialmente españoles y portugueses, usaron la religión cristiana para justificar la conquista, sometiendo a la conversación forzada de pueblos indígenas. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ven la película de Apocalipto y dicen, no, pues es que estaban tremendos los indígenas, los nativos de acá. Pero hubo mucha muerte, hubo mucho genocidio. Eso no lo podemos estar. ¿Habría habido otras formas? Yo pienso que sí. No sé cuáles, no me pregunten. Pero venir a conquistar, a esclavizar, a empobrecer, a robar, a matar indígenas, yo te voy a ser honesto, yo no creo que esa es la forma de avanzar la causa de Cristo. No lo haríamos ahorita. Yo te aseguro que ninguno de ustedes diría, vamos a ir a evangelizar allá al Amazonas y en el nombre de Cristo voy a llevar una metralleta y te tienen que convertir todos.
Yo creo que si lo hacemos de la forma correcta, estarías dispuesto a dar tu vida, estarías dispuesto de llegar ahí, de plantarte, en comenzar a aprender el idioma y tratar de evangelizar a alguien más. Hay muchas personas que lo han hecho, incluso han perdido su vida. Pero aquí, en América, en la colonización de América, hubo genocidio. Con una mano tenían la Biblia y con la otra la espada o el fusil. En 1948 a 1994 hubo algo que se llama el apartheid en Sudáfrica. ¿Qué pasó? El régimen de apartheid usó ideas bíblicas para defender la segregación racial por mala interpretación de lo que dice la palabra de Dios sobre la maldición de Cam en Génesis 9:45, para justificar que los pueblos africanos eran inferiores. Eso sucedió hace 50, 60, 70 años. Yo sé que para nosotros es algo como, ¿eso sucedió hace poco? Claro, y también fue con ideas bíblicas. Entonces, ¿qué te quiero decir todo esto? De que si nosotros leemos la Biblia y no lo hacemos con humildad y de una forma cristocéntrica, y también le voy a agregar uno más, siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a utilizar la Biblia a nuestra conveniencia. Lo vamos a utilizar para poder sacar provecho. Entonces, cuando escuchas eso, te das cuenta la importancia que tiene saber cómo leer la Biblia. Ya te di el ejemplo de la guitarra. Eso me pasa a mí a veces. Las personas me preguntan, pastor, ¿y qué guitarra compro? Yo pues veo si están chiquitos, si están grandes, si son adultos, y les recomiendo qué instrumento agarrar. De la misma forma, yo siento la responsabilidad como pastor para decirte, mira, de esta forma es como tú puedes sacarle el mayor provecho. Tú léela. Es muy importante conocer la forma en que nuestra Biblia está compuesta, porque son 66 libros. Ahora, quiero decirte esto de una forma práctica. Imagínate una persona que se convierta hoy y le digo, pues comienza este Génesis y aviéntate toda la Biblia. Son 66 libros. ¿Cuántos de ustedes algún día han leído 66 libros? O sea, no la Biblia, pero otros libros. Se requiere mucha disciplina. Es probable que cuando lleves los primeros 5 ya hayas cuiteado. Vamos a ser honestos. Entonces, siempre nos toca recomendar cómo podemos leer la Biblia para que nos enamoremos de Cristo, nos enamoremos de Dios rápido y luego tengamos esa hambre de poder seguir estudiando. Y es importante saber cómo está compuesta la Biblia, esos 66 libros. En esos 66 libros hay leyes y normas, hay historia, hay poesía, y pueden tomar foto a estos slides que van a estar apareciendo aquí en esta pantalla. Si ustedes gustan, hay poesía y canciones, hay refranes de sabiduría y proverbios, hay evangelios donde se anuncian las buenas nuevas de salvación, hay cartas, hay profecía y hay literatura apocalíptica. O sea, estos son diferentes estilos literarios adentro de los 66 libros de la Biblia. Leyes, historia, poesía, refranes, evangelios, cartas, profecía y hay literatura apocalíptica. Y de todo esto incrementa esa pregunta: ¿cómo es que yo debo de leer la Biblia? ¿Por dónde comienzo? O sea, esos son diferentes estilos literarios. ¿Cómo le hago? Yo sé que hay personas que agarran la Biblia, le abren y donde ponen el dedo dicen, vamos a ver qué Dios tiene para mí el día de hoy. No sé si ustedes han hecho eso. Yo sé que de vez en cuando Dios puede utilizar cualquier forma, pero ustedes piensan que esa es una estrategia para poder educarse y poder leer la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice hoy. Y te das cuenta que, no sé, era algo que no tenía nada, que ni siquiera entiendes a dónde le pusiste el dedo, ni siquiera entiendes lo que está diciendo ahí. Eso sucede. Yo lo he hecho antes. Yo lo he hecho alguna que otra vez y no me doy cuenta, pues es algo que no es productivo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Aquí la situación es que muchas veces tal vez perdemos el enfoque de lo importante y nos terminamos desviando del mensaje central de lo que está hablando la Escritura. Si no hubieran habido esas guerras que te mencioné al inicio, todos esos genocidios.
si la gente de verdad lo hubiera interpretado con humildad de una forma cristocéntrica y siendo guiados por el Espíritu Santo. Tal vez ellos literalmente ni conocían a Jesús, pero eran expertos en la Biblia. Y a veces sucede eso. Pastor Scott hace unas semanas mencionaba esto, él menciona que esto es como un chiste de teólogos que dicen, ¿cómo podemos hacer para poder estudiar y entender la Biblia? Hay 3 formas, dijo. Tenemos que preocuparnos por el contexto. El segundo, preocuparnos por el contexto. ¿Cuál creen que es el tercero? El contexto. Contexto, contexto, contexto. Es importante entender lo que está sucediendo cuando leemos la palabra de Dios. ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Quién les está hablando? ¿Y por qué les estaba diciendo de eso? Gálatas 5:4. Y te voy a leer un pasaje sin contexto. Tal vez se va a entender un poquito. Y vas a ver la diferencia cuando te comienzo a explicar el contexto que estaba sucediendo. Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ese es un pasaje muy, pero muy delicado. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ahora, este es un pasaje que es muy central en lo que nosotros creemos, pero sin contexto. Podemos, así nomás solo por verlo, podemos ver que aquí está hablando de personas que tratan de ser justificados por la ley. Tenemos que entender qué significa ser justificado por la ley y también qué significa haber roto con Cristo y haber caído de la gracia. Ahí hay 3 elementos. Ahora, en el tiempo antiguo no había Google, no había ChatGPT, no había enciclopedias digitales. Mi esposa y yo compramos una enciclopedia digital. Recién nos ordenaron porque queríamos estudiar un poco, queríamos entender algunas palabras en griego, en idiomas que no conocemos, para entender un poco más el contexto. Ahora, lo que sucedía en Gálatas, ahora te voy a dar un poco lo que estaba aconteciendo para que le entiendas más a ese pasaje. Chicos, si quieren poner ese pasaje un ratito más, déjenmelo para que lo puedan ver. Gálatas 5:4. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Gálatas, en esa ciudad en Galicia? El apóstol Pablo primeramente fue quien envió esa carta. Aquí viene el contexto. ¿A quién la envió? El apóstol Pablo. ¿Por qué o a quién le estaba escribiendo? Aquí hay personas que seguían la ley. ¿Quiénes eran los que seguían la ley al pie de la letra? Los judíos. Entonces ya comenzamos a entender a quiénes le está escribiendo. Pero ¿quiénes también habían recibido a Cristo? Los gentiles. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Le hablaba a judíos y a gentiles. Entonces, los judíos, ellos, por tradición, ellos cumplían todas las leyes, la ley, pero también algunos judíos ya se habían convertido a Cristo. Pero por tradición seguían cumpliendo la ley. No tiene nada de malo. El problema es que ellos estaban queriendo obligar a los gentiles a convertirse al judaísmo. Le estaban agregando algo más que la gracia no les estaba pidiendo, que la gracia, ese nuevo evangelio de Cristo, no lo requería. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles ahorita? Son todos nosotros. Ya he hecho la pregunta aquí si hay algún judío y si de repente aparece uno que otro por acá que sabe que tiene algún familiar o puede practicar el judaísmo. No tiene nada de malo, no estoy hablando en contra de ellos. Pero la mayoría de los que estamos aquí somos gentiles y eso sucedía en el tiempo anterior. Ahora imagínense que ustedes tuvieran amigos o un pastor judío y te diría, tú tienes que convertirte al judaísmo para poder agradar a Dios y ser un cristiano. Eso, iglesia, es mentira. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo. ¿Qué les dice ahí? Que si ustedes están tratando de convertirse al judaísmo, ustedes están literalmente, han caído de la gracia, han roto con Cristo. Entonces aquí el contexto ahora ya lo entienden ustedes. Pablo le habla a judíos que estaban tratando de convertir a otros gentiles y los gentiles que se estaban dejando de engañar.
Aquí ya comienzan a entender ustedes el contexto. Ahora, si leo este siguiente pasaje, 1 Corintios 9:20, ustedes ya conocen contexto de lo que estaba pasando y algunas de las cartas del apóstol Pablo son parecidas. Aquí está, dice, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. El apóstol Pablo, a fin de ganar a estos. ¿Por qué lo hacía? Para poder ganarlos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que no están por los que están sin ley, aunque yo no estoy libre de la ley, sino de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Él lo hacía para ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Ahora, aquí estás escuchando en 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando algo similar. Aquí les dice, entre los que practican la ley, yo me hice como ellos para ganarlos. ¿Para quién? Para Cristo. Entre los que no practican la ley, son gentiles, me hice como ellos. ¿Para qué? Para ganarlos. ¿Para quién? Para Cristo. Entre los débiles me hice como los débiles. ¿Para ganarlos? ¿Para quién? Para Cristo. Están viendo aquí cómo la palabra de Dios es cristocéntrica. Está siendo aplicada con un propósito para poder predicar a Cristo, para poder poner a Cristo arriba de todo. Aquí no es que el apóstol Pablo tenga doble estándar, que diga, pues aquí cuando estoy aquí me voy a... No se estaba escondiendo. Incluso en un pasaje él le dice a Pedro, ¿por qué Pedro se estaba escondiendo una vez? Porque Pedro sí tenía un poco de doble estándar cuando se trataba de estar con los judíos, como que le daba pena estar con los gentiles. Ahora ya entienden el contexto. Ahora ustedes ya entienden por qué este pasaje y por qué el apóstol Pablo y a quién se los estaba enviando. Ahora, cada vez que leemos la palabra de Dios, nosotros podemos aplicarla de dos formas. Tenemos que entender a quién le estaba hablando, por qué lo estaba haciendo, y luego ese principio lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pero vas a terminar aplicando el principio correcto, porque si no vas a terminar escuchando lo que tú quieres escuchar y no lo que Dios estaba hablándole a esas personas y que te puede servir a ti ahora en el 2025. Hace como un mes me pasó algo personal a mí en un grupo de texto. No voy a mencionar detalles, pero sí fue algo que hasta el día de hoy yo le sigo dando vueltas en mi cabeza. Alguien me mandó un mensaje, un texto con un versículo bíblico. Un versículo que ustedes ya tal vez lo han escuchado, donde menciona que no sabes que ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado este pasaje? No sabes que ustedes, y lo hemos repetido muchas veces. Eso está en 1 Corintios. El apóstol Pablo, te estoy dando contexto, el apóstol Pablo fue quien envió ese mensaje. Hay dos contextos de ese pasaje, porque son dos en 1 Corintios. En el principio le está hablando sobre las divisiones de la iglesia y más adelante le está hablando a personas que no se den a la inmoralidad sexual. Esos son los dos, el contexto. Entonces cuando se compartió este mensaje de texto y estábamos hablando, nadie de los que comentó mencionó el contexto de lo que se trataba ese pasaje y empezaron a decir cosas muy buenas. Yo no estaba en contra de nada de lo que ellos decían, pero nadie estaba mencionando el tema original. El tema original, el contexto central. Y saben, en este grupo de texto hay un elefante en el cuarto del que no se habla. No se han escuchado en inglés, hay un dicho que dice the elephant in the room. El elefante en el cuarto es como que si aquí hubiera un elefante rosado gigante y yo ni siquiera lo menciono, pero ahí está en toda la predicación y yo lo estoy ignorando, yo estoy hablando con ustedes. Nunca les dije que era un prop, nunca les dije que era parte de la decoración y nadie lo menciona. Pues en ese grupo hay un elefante en el cuarto que tiene que ver con las divisiones, porque todos los que estamos en ese grupo de texto vamos a diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Entonces nunca se habla casi esa diferencia. Entonces, en este pasaje específico, el apóstol Pablo los está exhortando.
les dice que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo porque hay divisiones, porque algunas de esas personas, escuchen lo que te voy a decir, algunas de esas personas seguían a Apolos, algunos de ellos seguían a Pablo. Y el apóstol Pablo les dice, ¿a quién deben de seguir ustedes? A Cristo. Una vez más, el contexto es cristocéntrico. Y yo te aseguro que más de alguna vez tú dijiste, es que este es el templo del Espíritu Santo cuando estás en el gimnasio. Tal vez tú dijiste, este es el templo del Espíritu Santo cuando te estás comiendo un postre. Pero tal vez nunca te habías puesto a pensar que lo que se estaba hablando ahí era la división, porque unas personas en lugar de seguir a Cristo, seguían a Apolos. En lugar de seguir a Cristo, seguían a Pablo. Imagínate que hoy dijeras, no, a mí me gusta cuando la pastora Amparo predica y yo a ella la sigo, al pastor Ernesto no. ¿Y a Cristo? Esto es algo que es tan contextual, algo que le podemos sacar tanto provecho hoy. Y el contexto es tan interesante que te puede desviar. Yo quiero dejarte este ejemplo, un ejemplo tan básico para que entiendas lo importante que es enfocarse en el contexto para poder sacarle el provecho. Imagínate que hoy viniera una persona con una herida así, estuviera sangrando, viniera aquí al stage y me diga, pastor, mire, me estoy sangrando. Y yo en lugar de agarrar un band-aid, una curita y ponerle y echarle, limpiarlo y enfocarme en esto, yo le diga que tú no sabes que tú estás hecho de alma, de cuerpo y de espíritu, que tú no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo, y comience a hablarle de otras cosas abstractas y no le arregle la curita. Nada de lo que yo le dije es malo. Yo le dije, mira, tú eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Todo esto es hermoso, pero yo pudiera agacharme, ponerle la curita, limpiarlo, asegurarme que esté bien y luego preguntarle el contexto. ¿A dónde te hiciste eso? Oh, pastor, es que aquí había una botella cortada. Ah, ok, empiezo a entender. Entonces, vamos a limpiar la botella para que alguien más no se tropiece aquí mismo. Porque si no hacemos esto, alguien más se va a herir ahí. Y luego después, cuando ya limpiamos aquello, yo le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué se arruinó? No, es que yo me peleé con alguien. Ah, o sea que tú te peleaste con alguien, tú la quebraste. ¿Sabes qué? ¿Y por qué te peleaste? Y resulta que tal vez andaba borracho, andaba en problemas. Yo le digo, ¿sabes qué? Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú necesitas arrepentirte. Necesitas buscar de Dios. Pero por lo menos cuando llego acá ya la persona ya no está sangrando. Aquella botella ya la quitamos porque sabemos lo que está sucediendo. Y muchas veces, lastimosamente, utilizamos la Biblia en una mano y la espada en otro. Eso sucede el día de hoy. Y en mi mensaje del grupo de texto espero que algún día logremos hablar de ese elefante en el cuarto. Porque en ese mensaje de texto hay personas como de 6 diferentes iglesias, con 6 diferentes tipos de doctrina. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les había enviado esa carta. No para que fueran al gimnasio, no para que comieran menos tacos, no para que fueran a buscar un psicólogo. Era para que arreglaran el problema inmediatamente. Y luego aprovecharan de vivir un evangelio cristocéntrico. Hay muchas formas, bueno, ya ahora entiendes lo importante que es entender el contexto, porque nos podemos desviar bien fácil. Hay una forma muy práctica de iniciar a leer la palabra de Dios. Esto se lo recomendamos a las personas que están recién convertidas, y aquí tengo este siguiente slide que se los voy a mostrar. Se recomienda iniciar por Juan. En Juan, literalmente, la primera línea dice, y el verbo fue hecho carne. La palabra fue hecho hombre. Entonces la palabra de Dios se convirtió en carne. Eso es muy importante. Y luego en Hechos, donde se comienza a organizar la iglesia, la llegada del Espíritu Santo. Las cartas son literalmente cartas que el apóstol Pablo enviaba a otros discípulos para poder ir corrigiendo las cosas que se estaban haciendo en la iglesia, para armar un poco más la doctrina.
Luego se recomienda regresarlo a los evangelios para que sigas conociendo a Jesucristo. Y al final ya puedes leer toda la Biblia. Como te dije al principio, yo te puedo decir, comienza por Génesis, si te aburres allá por Números, ya no vas a conocer quién es Jesús. Y a mí me interesa que ustedes conozcan quién es Jesús. Desafortunadamente, tal vez para los que vivieron antes de que Jesús naciera, pues ellos tenían que ir a lo que había, los libros que estaban disponibles. Nosotros ya tenemos a Cristo. Empecemos por ahí. Empecemos a ver lo que Él había establecido. Él lo estableció de esta forma. Y luego repasemos una vez más un poquito más. Hay 4 evangelios. Todos los 4 evangelios tienen diferentes tipos de forma de ser interpretados y leídos. ¿A cuánto les gustan las películas aquí como Star Wars o de Marvel y de superhéroes? Me imagino que ustedes también han visto películas que tienen hasta 5, 6, 7 versiones. Hay una película, unas películas que son del universo de Marvel, MCU le llaman, la saga de los Vengadores, los Avengers. No sé cuántos de ustedes han visto. Son un montón de películas. Y estas películas tú las puedes ver de 3 diferentes formas. Una es el orden de estreno a cómo va saliendo. Si le pueden dar clic al siguiente slide, chicos. A cómo va saliendo las películas. ¿Me ayudan dándole clic al siguiente slide, porfa? A ver si lo tienen por ahí. Ahí está disponible, si lo veo. Next slide. Thank you, guys. Es el orden de estreno. Y dicen que es como para primerizos o personas nostálgicas que quieren irlo viendo así como salió en el año 90 y tanto, en el 95, así van saliendo. Entonces puedes ver todas las películas a cómo van saliendo. Luego viene el orden cronológico, que es para fanáticos o repetidores, los que ya vieron toda y quieren ir a darle una repasada. Y por último, el orden por saga o por personaje, y esto es cuando tal vez tú eres fanático de Hulk o de la Mujer Maravilla o de Superman, no sé si está en esa misma saga, o de Iron Man. Puedes ver todas las películas de Iron Man y así sucesivamente. Ahora, esos son 3 diferentes tipos de órdenes en el que tú puedes ver estas películas para que tengan sentido, o lo puedes ver así como van saliendo. Pero lo que te aseguro es que si comienzas a ver cualquier película y te saltas a la otra, te vas a divertir, pero no le vas a sacar el provecho de ver las películas completas. Con mi esposa hemos visto varias y nos quedamos en una saga de alguien, nos pasamos a otra y todavía no hemos hecho el orden este orden. Creo que estamos haciendo Hemos visto de Captain America, de Iron Man y nos hemos divertido. Entonces, regresando a la razón por la cual se recomienda leer de Juan, es porque en primer lugar el Evangelio de Juan es el 4.º libro del Nuevo Testamento y te ayuda a comprender lo que Jesús hizo por nosotros y las razones por las que debemos de creer en Él. Entonces, si leemos Juan, inmediatamente, vamos a empezar a aprender. Chicos, ¿me ayudan con los slides, porfa? Abraham, si pueden estar pendientes de los slides. El segundo lugar es el libro de los Hechos, donde se registra la emocionante historia de cómo los primeros discípulos de Jesucristo le hablaron a otros de su muerte y de su resurrección. Esto es lo que van a encontrar al seguir con Hechos. Luego vienen las cartas de los apóstoles, que es seguidores de Jesucristo, los primeros seguidores de Él, que hablan, que son nuevos en la fe, y estas cartas abarcan desde el libro de Romanos hasta 3 de Juan. Luego nos regresamos a los otros evangelios porque son otras perspectivas. En algunos evangelios, en uno de los evangelios, como Mateo, por ejemplo, vas a ver más milagros que en otros. Hay otros de los evangelios que tienen más parábolas. Entonces, si a ti te gusta aprender de milagros, vas a agarrar Mateo y vas a leer y vas a ver muchos más milagros. Y así sucesivamente. Y luego el resto de la Biblia, que son 39 libros iniciando desde el inicio, desde Génesis, hasta llegar a Jesús. Entonces aquí ya para cuando tú vayas a leer los otros 39, tú le vas a entender de una forma más profunda, pero tú ya vas a haber conocido a Jesucristo. Y acuérdate, con humildad y de una forma cristocéntrica. Porque si tú te avientas a leer alguno de los libros del Antiguo Testamento y no conoces quién es Jesucristo, te vas a dar una perdida. Incluso puedes llegar a dudar de Dios. Pero ¿por qué en este pasaje Dios mandó a matar
a ciudades completas, a niños y animales. Ve y conoce a Jesucristo primero. Enamórate de Él y a través de Él vas a conocer a Dios y luego vas a regresar y vas a comenzar a entender de que la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue escrita por los hombres. Y hay muchas personas que han hecho barbaridades en nombre de la Biblia. E incluso habemos personas en el 2025 que a veces podemos llegar terminando a hacer barbaridades en nombre de la palabra de Dios. Te voy a dar un par de datos curiosos de los evangelios, como te mencionaba. En Mateo oímos al Señor. En Lucas le conocemos. En Juan aprendemos sobre su naturaleza divina, el verbo que se hizo carne. Y en Marcos le vemos actuar, pues registra casi 5 veces más milagros que parábolas. Entonces, si nos volvemos a preguntar por qué leer la Biblia, o si alguien te pregunta en tu trabajo, ¿para qué lees la Biblia? Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es su mensaje de amor y perdón y nos muestra cómo obtener la vida eterna. Además encontramos respuesta a las preguntas que surgen cuando tratamos de llevar una vida que sea de su agrado. Tal vez tú no sabes cómo agradar a Dios. Lee la Biblia y ahí vas a encontrar la respuesta. Es por eso que los cristianos debemos de estudiar la palabra de Dios. Te voy a dar 2 razones rápidamente por las cuales tenemos que buscar o enfocarnos en Jesús en la Biblia. Primero, tenemos que ver a Jesús como protagonista central en la palabra de Dios. Jesús como protagonista central. Él es el main character, como decimos con Camila. Porque podemos llegar a pensar que la Biblia es un grupo de historias o de libros desconectadas que no tienen nada que ver. Tal vez están organizadas de una forma aleatoria, cuando la palabra de Dios sí tiene un propósito. Juan 8:58, ¿me ayudan chicos por favor? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto sucedió en los evangelios. Aquí podemos ver a Jesús hablando de Abraham y luego menciona esta palabra yo soy. Tal vez al inicio no vas a entender quién era Abraham. Tal vez no vas a entender por qué es que dice yo soy, el peso de esto. Pero si tú te enamoras de Jesús, cuando vayas a leer el resto de la Biblia, vas a encontrar una profundidad. ¿Quién era Abraham? ¿Y qué quiere decir Jesús cuando él dice yo soy? Es algo muy potente. Segundo, solo a través de Jesús podemos ver la gloria de Dios. Juan 14:9. Pero Felipe, este era uno de los discípulos, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Tal vez no entendamos al inicio todo lo que leamos. Tal vez nos desanimemos leyendo la Biblia. La Biblia nos enseña cómo es Dios y nos ofrece sabiduría. Ahora, al leer la Biblia, ten en mente las siguientes preguntas. Cuando tú agarres la palabra de Dios, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué me dice Dios a través de este pasaje? ¿Y cómo puedo aplicar la verdad de este pasaje a mi vida? Pero si nosotros leemos el pasaje inmediatamente lo queremos aplicar y no sabemos de qué estaba hablando, se escucha como bien personal, vamos a terminar creando guerras en nombre de Jesús. Porque vamos a distorsionar lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente. Vamos a pensar que ser templo del Espíritu Santo quiere decir que tenemos que ponernos a dieta. Cuando está hablando claramente de las divisiones en la iglesia, esto es el templo del Espíritu Santo. Y cuando vienen personas o enseñanzas a dividirlos, se está dividiendo, se está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Entonces el día de hoy yo quiero dejarte en tu corazón, haz estas preguntas. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a estas personas? ¿Y cómo yo puedo aplicar ese principio el día de hoy?
Yo te puedo decir cómo podemos aplicar algunos de estos principios el día de hoy. Cuando le está diciendo aquí el apóstol Pablo, ustedes que creen ser justificados por la ley, lo que podemos aplicar en el 2025 a través de ese pasaje es de que nosotros tenemos que conocer quién es Jesús y cuál es su gracia. ¿Y qué quiere decir ser salvo por gracia? De que no somos salvos por algo que nosotros hayamos hecho, sino que por lo que Él hizo. Él nos dio un regalo, esta salvación. Y ahora ya estoy hablando de la salvación. Y tú puedes aplicarla, tú puedes decir, es que yo no tengo que pagarle por la salvación a Cristo, nomás tengo que recibirlo. Entonces ya la conversación es bien enfocada en lo que este principio tiene para ti. Quiero hacer una pequeña recapitulación ya para terminar. Debemos leer la Biblia como una disciplina espiritual para conocer más y más a Dios y a su plan. Pero hay que hacerlo primeramente con humildad, de una forma cristocéntrica. Siempre tratar de buscar el contexto, que es muy importante. Hay muchas herramientas ahora. Te vas a divertir, te aseguro. Empiezas a buscar el contexto y dices, wow, eso es lo que estaba pasando. Y luego pídele guianza al Espíritu Santo para aplicarlo de una forma responsable, primeramente a tu vida. Yo te aseguro que eso va a transformarte a ti. Estoy seguro que lo que va a acontecer es que vas a comenzar a ver primero que tú cambias, cada uno de nosotros. También lo que va a suceder es que vas a ver a Jesucristo por todos lados. Y luego vas a decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? Y te regresas a los evangelios y te das cuenta de lo que Jesús hubiera hecho. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Por qué es tan importante conocer a Jesús? Porque Él es el Verbo hecho hombre. Ahí no hay pérdida. Nosotros lo pudimos ver a través de la palabra de Dios. Los judíos que estuvieron antes, ellos no supieron quién era Jesús, es más, ni lo reconocieron. Yo quiero que ustedes reconozcan quién es el verdadero Jesús. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, enfoquémonos en ser humildes, en hacerlo de una forma cristocéntrica. Enfoquémonos en entender un poco el contexto. Hagamos un poquito la tarea. Así como estas películas, después te vas a divertir, le vas a contar a otras personas. No sabías de que cuando Iron Man le hacía esto, no, en la otra película, y te vas a emocionar. Y lo vas a poder aplicar a tu vida el día de hoy. Así que donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por lo que nos has hablado este día, Señor. Entendemos, Señor, el por qué personas utilizaron la Biblia en una mano y la espada en otra. Tal vez ellos no conocían quién es Jesucristo. Tal vez ellos ignoraban el contexto de lo que se estaba hablando a través de tu palabra. Nosotros en el 2025, Señor, tenemos tantas herramientas y queremos utilizarlas. Queremos enamorarnos de tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo, porque Él es el Verbo hecho carne, Él es la palabra, tu palabra viva. Podemos ver su ejemplo. Yo te pido, Señor, por nuestra congregación, para que todos los que estamos aquí, Señor, comencemos esta nueva jornada, una jornada cristocéntrica, Señor, donde te busquemos a ti. Y le demos ese espacio al Espíritu Santo para que pueda mostrarnos en qué áreas nosotros debemos de crecer. Padre Santo, tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través tuya. Y ahora lo entendemos, porque tú eres la palabra, tú eres el Verbo hecho carne. Permítenos, Señor, enamorarnos cada día más de ti. Cuando leamos estos 66 libros, sepamos que tú eres el autor, que tú eres, Señor, el personaje central, el que le da sentido a todo. El que cuando habían algún genocidio en el pasado, Señor, allá en el Antiguo Testamento, es porque ellos no te conocían a ti. Porque ellos no entendían de la misericordia. Porque ellos no entendían de la gracia. Hay muchas historias, Señor, que tal vez no tienen sentido en el Antiguo Testamento, pero es porque no te conocían a ti.
Tampoco te reconocieron cuando naciste en el pesebre. Tampoco te reconocieron cuando sanaste a los enfermos. Tampoco te reconocieron cuando entregaste tu vida en la cruz. Tampoco te reconocieron algunos aún después de que tú resucitaste. Yo te pido, Señor, que Rancho en Español seamos una iglesia que podamos reconocerte. Aquí en la iglesia, que podamos reconocerte incluso allá en la calle, Señor. Dice la palabra de Dios que a veces cuando nosotros servimos a un homeless, a un estado, muchas veces puede ser tú. No queremos perdernos esa marca, Señor. Queremos que cuando estemos frente a ti te podamos reconocer porque tenemos una relación contigo. Permítenos enamorarnos de ti. Permítenos aprender a leer la Biblia de una forma que te dé gloria a ti. Yo te doy gracias en este día en el poderoso nombre de Jesús. Amén.